Muy buenas noches con todos. Por favor, para que me confirmen si me escuchan bien. Sí, sí se escucha. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. De parte de CIEG, les damos la más cordial bienvenida a este webinar gratuito que hemos realizado sobre cardiología. Esperamos que esta jornada, que esta ponencia, les sirva de mucho provecho a cada uno de ustedes profesionales y de igual manera los invitamos a participar en los diversos cursos que como CIEG, el Centro Integral de Educación Continua, nosotros ofertamos. El día de hoy, el tema que vamos a dar es insuficiencia cardíaca, nuevo enfoque, dictado por el doctor Javier Rodríguez, a quien de igual manera le damos una fraterna bienvenida. Voy a dar lectura a lo que es su hoja de vida. Doctor Rodríguez Herrera Javier es del Ecuador. Él es médico general, también tiene un título de cuarto nivel, es magíster especialista en cardiología, tiene un diplomado en ecocardiografía crítica, transtorácica y transesofágica. Su experiencia profesional en la actualidad es médico tratante de cardiología en el Hospital Básico Moderno y en el Hospital Solca de Riobamba. Médico tratante de cardiología en sistemas médico de la Universidad San Francisco de Quito, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Entre su experiencia destaca como jefe de médicos residentes en el servicio de cardiología en el Hospital Carlos Andrade Marín en el 2017, como médico residente servicio de medicina interna y cirugía en el Hospital Regional Ambato 2015, como médico rural en el Hospital Público Escobar Colta. Algunos méritos obtenidos es el ganador de la segunda campaña nacional de la prevención del VIH-Sida en el Hospital Provincial Docente de Riobamba. Entre sus artículos publicados tenemos estimulación sincrónica valorada con Syncromax en el implante de marcapasos sin electrodos. Primer caso mundial, abril 2021. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente. De igual manera, un agradecimiento por formar parte de este equipo de CIEG y por brindar sus conocimientos a cada uno de nuestros queridos participantes. Le doy paso, doctor, para que pueda dar inicio. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy pues he querido compartir un poquito del tema de que bueno, ahora en la parte cardiológica está muy en boga acerca de la insuficiencia cardíaca y pues el tratamiento y el enfoque hacia tanto el diagnóstico como el tratamiento pues está cada vez avanzando mientras la evidencia sigue avanzando igualmente. Entonces he tratado de hacer un pequeño resumen didáctico para que ustedes puedan más o menos conocer qué es lo que actualmente estamos haciendo en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien, tengo que comentarles que no tengo ningún conflicto de interés. Bien, la insuficiencia cardíaca, pues como les había comentado, ya desde hace varios años ha sido estudiada por varias escuelas, tanto la europea como la americana, a la cual siempre nos hemos basado. Y es así que en el 2016 teníamos la última guía de insuficiencia cardíaca para el tratamiento en insuficiencia cardíaca. No podías. Para el 2021, pues ya se avaló varias teorías y pues teníamos 9 evidencias sobre el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ya la guía española también nos ayudó con cierta evidencia y guías de tratamiento. Y pues la última guía tenemos en el 2022, que la guía americana pues también nos aportó grandes avances en cuanto al tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pero para comenzar algo en relación a lo básico de insuficiencia cardíaca, pues tengo que comentarles que en relación a la definición, es un síndrome clínico, como todos ustedes saben. Sé que hay aquí médicos y también varios profesionales de la salud. Un síndrome es el conjunto de síntomas y signos, pues el conjunto y la evidencia de ellos hace que aparezca y enfoca la aparición de insuficiencia cardíaca.
como pueden observar ustedes aquí, este corazón, pues es una estructura normalmente que encontramos en un corazón. Cuando una de las estructuras de aquí del corazón está afectada, ya sea el músculo como tal, las válvulas, pericardio, endocardio, o Ah, tanto el sistema de conducción que va por todo el interior del miocardio, pues cuando tenemos compromiso de cada una de las estructuras previamente mencionadas, podemos nosotros encontrar signos y síntomas que son característicos de insuficiencia cardíaca. La etiología igual, tenemos más de 100 causas de insuficiencia cardíaca, pero vamos a nombrar las más frecuentes. Si es que en la guía, la última del 2021, nos comenta que la enfermedad coronaria es una de las principales causas, además de la hipertensión, valvulopatías, que sea como daño de la válvula de etiología primaria o secundaria, arritmias, también pueden generar insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, cualquiera que fuera el caso, si miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, cardiopatías congénitas, que esto ya más relacionado con pediatría, ya trastornos como transposición de grandes vasos, cortocircuitos, anomalías ya que, bueno, son estudiadas en pediatría, como la anomalía de Ewington. Infecciones también nos puede causar insuficiencia cardíaca, como de causa viral. Ahí tenemos una gran población con VIH que pues tenemos y que son muy prevalentes esta enfermedad en pacientes con VIH. Enfermedad de Chagas también, que son zonas endémicas donde podemos encontrar también. Inducida por fármacos, tenemos a la cabeza antraciclinas y otros tipos de fármacos que son citotóxicos y utilizamos más en pacientes oncológicos. Enfermedades infiltrativas también, como la amiloidosis, sarcoidosis, que también pueden generar daño muscular y por lo tanto hacer insuficiente al músculo para que pueda ejercer su función. Enfermedades de depósito, como hemocromatosis, enfermedades del endocardio, principalmente en radioterapia, en pacientes oncológicos igual. Enfermedades del pericardio, como calcificaciones, enfermedades infiltrativas también, alteraciones metabólicas de la cabeza, pues cualquier endocrina que puede generar alteración de la función ventricular, y pues una de ellas, de la más frecuente a nivel mundial, es la diabetes mellitus. Y pues enfermedades neuromusculares también pueden generar daño en la musculatura cardíaca, así pues tenemos la distrofia muscular, que es la más frecuente que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, ahora tenemos nuevos conceptos de insuficiencia cardíaca. Ahora la guía nos comenta que podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca de acuerdo al grado de función o al porcentaje de función del músculo ventricular, y pues nos divide a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con una fracción de eyección ligeramente reducida y también una fracción de eyección reducida como tal. Entonces nos clasifica en tres grandes grupos. ¿Cómo está clasificado esto y cómo hacemos nosotros la valoración de este tipo de pacientes? Desde el punto de vista ecocardiográfico, en donde valoramos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y si nosotros tenemos una fracción de eyección de menos de 40%, consideramos al paciente con una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Si tenemos entre 41 y 49, la insuficiencia cardíaca se considera levemente reducida, y si tenemos una fracción por encima del 50%, pues consideramos concepto se da a los pacientes que tienen una fracción de eyección, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Entonces, ha cambiado mucho en lo que antiguamente se decía entre 50% menos insuficiencia cardíaca y 50% más, un ventrículo izquierdo normal. No es así, ha cambiado ya mucho las guías y tenemos pacientes ya con evidencia, muchos estudios en donde nos avalan esta clasificación. Pero no solamente la insuficiencia cardíaca izquierda, pues podemos encontrar, sino que también la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo puede comprometer el lado derecho del corazón, ¿sí? O también, pues, con alguna peculiaridad, tener compromiso nada más del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, el ventrículo derecho podemos tener alteración tanto en la función mecánica como en la estructura y generar sobrecarga de presión o de volumen. Como les había comentado, el ventrículo izquierdo, su disfunción crónica puede generar a futuro una disfunción del ventrículo derecho. Y enfermedades propiamente del ventrículo derecho podemos encontrar infarto del ventrículo derecho, miocardiopatía ritmogénica, valvulopatías como tal, ya sea de la válvula pulmonar o de la válvula tricúspide, que van a dañar a la larga el ventrículo derecho y por lo tanto generando una disfunción ventricular, ¿sí? Entonces,
no solamente tenemos insuficiencia cardíaca del lado derecho, que es donde nosotros más nos enfocamos, sino que también podemos encontrar insuficiencia cardíaca del lado derecho. Pero también podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca en una insuficiencia cardíaca aguda y una insuficiencia cardíaca crónica. Es así que nosotros podemos encontrar instauración, de acuerdo al tiempo de instauración, la insuficiencia cardíaca, porque podemos tener un ventrículo previamente sano y pues inducir una miocardiopatía, por ejemplo, en el síndrome de Takotsubo, en donde se dilata y pues prácticamente deja de funcionar gran parte del ventrículo, que es una característica de este síndrome y por lo tanto tener una instauración aguda. Sí, en cambio la crónica, como ustedes pueden observar, en pacientes que tienen hipertensión, que son a veces mal controlados y a la larga pues pueden generar disfunción ventricular, al inicio con una sobrecarga de presión y después una sobrecarga de volumen, haciendo que el ventrículo se dilate. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca, cuando nosotros tenemos descompensaciones o encontramos un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, pues nos sirve grandemente esta clasificación. ¿Sí? Esta clasificación la denominamos a través de perfiles, que se denominan perfiles hemodinámicos de Stevenson. Nos sirve para clasificar los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda de acuerdo a la perfusión y la congestión. ¿Sí? Entonces, de los 4 perfiles, el más frecuente tenemos el perfil tipo B, en donde más del 50% son los pacientes que nos acuden a la consulta, ya que tienen una característica de estar bien perfundidos, pero obviamente muy congestionados. Entonces se caracteriza este tipo de perfil, ¿no? El tipo B. La insuficiencia cardíaca, pues, se divide también de acuerdo a la actividad física o la capacidad funcional que la tiene, ¿sí? Se lo clasifican en 4 grupos, ¿sí? Clase 1 nosotros decimos cuando el paciente no tiene limitación a la actividad física, es decir, no encontramos ni disnea, ni fatiga, ni palpitaciones, tanto al hacer algún tipo de actividad, ni en reposo, ¿sí? Clase 2, ¿sí? Cuando tenemos leve limitación a la actividad física y el paciente pues se siente cómodo muy bien en reposo, pero con una actividad física ordinaria puede producir disnea, fatiga o palpitaciones. Clase 3, cuando ya hay una marcada limitación a la actividad física, ¿sí? Igual hay ausencia de sintomatología en reposo, pero la actividad física, sí, produce disnea, fatiga o palpitaciones. Y pues clase funcional 4, cuando ya tenemos prácticamente una de estas características, disnea, fatiga o palpitaciones en reposo, ¿sí? Entonces, esta clasificación es muy importante para nosotros optimizar el tratamiento en nuestros pacientes. Fíjense que la prevalencia de insuficiencia cardíaca a nivel mundial, pues es una de las pandemias más grandes, incluso más que de COVID que tuvimos hace unos años atrás. Entonces, nos alarmamos por enfermedades que son nuevas, pero no nos preocupamos mucho por la prevalencia y la incidencia de este tipo de patología, que definitivamente es una endemia a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, fíjense que en Estados Unidos, del 2013 al 2016, hay 6.2 millones de habitantes con insuficiencia cardíaca. A nivel mundial, la población que tiene esta patología es 23 millones de habitantes. ¿Sí? El estudio Framingham, uno de los principales que estudió esta patología, nos dijo que 8 de cada 1000 personas de entre 50 y 59 años pues tenía esta patología y 66 de cada 1000 de entre 80 y 89 pues la presentaba. ¿Sí? Fíjense que mientras más va avanzando la edad, más prevalencia tenemos. Las poblaciones afroamericanas tienen un 25% más de afectación que las poblaciones blancas. Y en cuanto a la incidencia, 3 de cada 1000 personas en total, pues tienen este tipo de nueva aparición de esta patología. 5 de cada 1000 adultos la tienen, ¿sí? Y pues dentro de los hospitalizados, algo muy importante que nosotros encontramos, hizo una serie de un seguimiento en pacientes hospitalizados, en donde nosotros teníamos pacientes con insuficiencia cardíaca, las clasificamos y hubo una peculiaridad, y fíjense esto muy importante, que del total de pacientes con insuficiencia cardíaca, el 50% tuvo fracción de eyección reducida, ¿sí? Y el restante 50% tuvo entre levemente reducida o fracción de eyección conservada. Entonces, muy importante esto, ¿sí? Fíjense que no va a haber mayor diferencia en relación a, entre la fracción de eyección por debajo de 40 y por encima de 40, ¿no? Entonces,
las estadísticas son iguales para los dos tipos de población. Y se hizo pues también en Europa un registro que se llama Long Term Registry, en donde en pacientes ambulatorios se observó también, ya no en hospitalizados, sino también en ambulatorios, que el 60% tenía de pacientes con insuficiencia cardíaca tenía una fracción de eyección reducida, mientras que el 24% levemente reducida y el 16% fracción de eyección conservada. Entonces, fíjense que obviamente en pacientes ambulatorios ya compensados, la incidencia fue mayor en fracción de eyección reducida. El cuadro clínico de este tipo de patología de la insuficiencia cardíaca va a ser muy diverso, ¿sí? Antiguamente, cuando nosotros estudiábamos en el pregrado, y pues y hay médicos aquí, médicos generales, ustedes saben que tenemos los criterios de Framingham, en donde nos indicaban que tenemos criterios mayores y menores, y de los cuales, si el paciente presentaba dos criterios mayores, o un criterio mayor y dos menores, pues se hacía el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ahora eso se queda un poquito para la antigüedad, ya que, como les explico, ¿sí? Las guías han ido estudiando cada vez muchos pacientes, los estudios han ido abarcando más pacientes, incluso que la sintomatología es muy variada, es así que tenemos tenemos sintomatología típica, ¿sí? En relación a síntomas, en signos que son más específicos y menos típicos y pues menos específicos, ¿sí? Todo esto puede presentar el paciente y pues tener un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer todo este tipo de cuadro clínico. En especial, nosotros siempre nos enfocamos a la disnea y al edema de extremidades inferiores, ¿sí? Pero eso tiene que siempre ser evaluado adecuadamente en cada paciente. Para nosotros hacer el diagnóstico de un paciente que sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca, necesitamos hacer varias pruebas. Sí, y hay pruebas iniciales que nos comenta la guía del 2021, incluso la del 2022, que les voy a comentar así en forma de algoritmo para que ustedes puedan observar cómo se hace el diagnóstico de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y una de las pruebas principales que nosotros solicitamos en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca es los péptidos natriuréticos. Sí, es muy importante pedir, ya sea si es que en el laboratorio tenemos péptido tipo B o la fracción aminoterminal del péptido B. Sí, es muy importante. Independientemente de cuál de las dos reactivos tengamos, es muy importante saber y conocer que si está por encima de 35 picogramos por mililitro, en un paciente sin sintomatología, sin ningún antecedente, pues no descartamos la parte de insuficiencia cardíaca. Y en un paciente que tiene algún factor de riesgo, tiene alguna enfermedad de base o alguna enfermedad que puede elevar el péptido natriurético, pues se considera sospechoso de insuficiencia cardíaca cuando tenemos más de 100 picogramos. Y en cada la fracción terminal, si no tenemos ningún antecedente previo, ningún factor de riesgo, ninguna enfermedad coadjuvante, pues 120 gramos sobre ml es una sospecha de insuficiencia cardíaca y tenemos antecedentes importantes, de edad avanzado, un paciente con enfermedad renal. Sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca crónica y está reagudizada, pues si tenemos por encima de 300 picogramos sobre ml, pues sospechamos igual que tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué es muy importante el péptido natriurético? Porque, fíjense, lo puse en este cuadrito, el resumen de esta prueba que solicitamos. El péptido natriurético se recomienda para descartar insuficiencia cardíaca, pero no para establecer el diagnóstico. Es decir, que si nosotros tenemos péptidos natriuréticos positivos, es decir, elevados, sospechamos, pero no confirmamos el diagnóstico. ¿Por qué? Ya les voy a decir a continuación el porqué de esta peculiaridad. ¿Sí? Otra prueba, no sé si me están escuchando bien. Sí, sí se escucha. Listo, bueno, pero hay un ruido ahí, no sé si es que podemos silenciar todos los micrófonos, gracias. Sí, se escucha. Listo. Otra de las características o prueba inicial de un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca es el electrocardiograma. ¿Sí? Bueno, en el pregrado y más aún en cardiología es muy importante este estudio porque tiene baja especificidad, pero alta sensibilidad. ¿Sí? Es decir, que si nosotros tenemos
algo diferente a lo normal, sospechamos altamente que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca. Si ustedes se fijan en este cuadrito, esto es un trazado normal de electrocardiográfico, ¿sí? Si nosotros vemos acá esta tira de electrocardiograma, vemos que en las derivaciones precordiales ya tenemos una zona eléctricamente inactiva, sospechando posiblemente una cardiopatía isquémica, un antecedente de un infarto del paciente, y podemos sospechar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. En esta tira de electrocardiograma acá podemos observar una conducción auriculoventricular anormal. Si vemos que hay un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado, en donde esta disfunción, esta desconexión, podemos sospechar que el paciente tiene de base un cuadro de insuficiencia cardíaca. En esta tira de acá podemos observar igual, ¿no?, que el ritmo no es sinusal, ¿sí? Vemos una fibrilación auricular, por lo tanto sospechar que ese atrio o ese ventrículo izquierdo están ya remodelados, y por lo tanto podemos tener una sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y también, pues, cuando tenemos QRS que son demasiado anchos, es decir, cuando la conducción intraventricular está alterada, podemos tener ciertos grados de bloqueo intraventricular, ¿sí? Ya sea de rama derecha, rama izquierda, sí, podemos sospechar que ese ventrículo también puede estar averiado, y por lo tanto sospechar de insuficiencia cardíaca. Entonces, todo lo que sea diferente a lo normal nos va a hacer nos va a dar más sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso se recomienda siempre el uso sistemático. Si nosotros nos llega un paciente con sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, obligatoriamente debemos de hacer un electrocardiograma, ¿sí? Otra prueba inicial, el ecocardiograma, que es un poquito ya más de hilar fino, es decir, ya tenemos que, para observar la estructura del corazón, ¿sí?, de todas las cavidades, ver las presiones, ver cómo está los aparatos valvulares. Muy importante el ecocardiograma si tenemos disponibilidad para medir todo, ¿no? Medir el ventrículo izquierdo, ver cómo están los aparatos valvulares, tanto aquí, por ejemplo, de la válvula mitral, ver cómo está la aurícula izquierda, ver cómo está la válvula aórtica, ¿sí?, ver cómo está el tamaño del ventrículo derecho. En esta vista 4 cámaras también poder ver si es que las cavidades son de tamaño normal, medir algo que se llama fracción de eyección, lo que les mencionaba, ¿sí?, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí?, medir presiones como les había comentado, ¿sí?, en relación a un ecocardiograma basal. También tenemos otro tipo de estudios iniciales que podemos hacer en este tipo de pacientes, una ergometría para ver la capacidad funcional o ver si tiene algún tipo de alteración electrocardiográfica, o un ecocardiograma spread en caso si nosotros sospechamos si el paciente tiene algún tipo de cardiopatía o una coronariopatía de base, estamos sospechando eso, ¿sí? Entonces la guía, ¿qué es lo que nos dice? Nos recomienda, si un paciente tenemos con sospecha de insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Sí? Ustedes se van a la guía, todo lo que nosotros vemos en verdecito es lo que nosotros obligatoriamente necesitamos hacer en un paciente que recién está llegando a nuestra consulta o a la emergencia con sospecha de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tiene indicación clase 1, pedir péptidos natriuréticos, como les había comentado, un EKG de 12 derivaciones, un ecocardiograma, ¿sí?, una radiografía también podemos solicitar, y pues análisis completos de sangre, ¿sí?, para poder nosotros descartar otro tipo de causa de la sintomatología que presenta el paciente, ¿sí? Es muy importante que les comentaba que si nosotros tenemos elevado el péptido natriurético, no es ya un diagnóstico definitivo de insuficiencia cardíaca, solamente una sospecha. ¿Por qué? Porque fíjense, no solamente el péptido natriurético se eleva por causas de origen cardíaco, ¿sí? También hay otras causas no cardíacas que hacen que pueda elevarse el péptido natriurético, ¿sí? Una edad avanzada del paciente, solamente el hecho de ser un adulto mayor ya nos puede estar el péptido natriurético por encima del valor, del rango normal, ¿sí? Un ictus isquémico, una hemorragia subaracnoidea, la enfermedad renal, como les había comentado, una disfunción hepática, un síndrome paraneoplásico, ¿sí?, un EPOC, infecciones graves, anemia, cualquier alteración metabólica o hormonal nos puede hacer o dar una elevación del péptido natriurético. Entonces es muy importante, como les explicaba, que tenemos elevado el péptido natriurético. Una vez más les digo que eso solo nos da la sospecha de insuficiencia cardíaca, más no el diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces este algoritmo es lo que nos comenta la Sociedad Europea de Cardiología, en donde podemos observar si nosotros tenemos factores de riesgo, signos y síntomas de sospecha de insuficiencia cardíaca y un electrocardiograma normal, ¿sí?, es decir, un electrocardiograma patológico. Nosotros el primer paso que debemos hacer es pedir péptido natriurético, ¿sí?
Si el péptido natriurético está negativo, es decir, está normal, pues fíjense que insuficiencia cardíaca es poco probable y hay que buscar otro tipo de diagnóstico. Pero si el péptido natriurético está elevado, o si en sus unidades o sus hospitales no disponen de péptido natriurético, hay que pasar directamente a hacer un ecocardiograma. ¿Sí? Si los hallazgos del ecocardiograma son anormales, es decir, tenemos ya alteraciones ecocardiográficas donde nos indiquen que hay insuficiencia cardíaca, pues ya está la insuficiencia cardíaca confirmada. Hay que definir qué tipo, qué fenotipo de insuficiencia cardíaca hay, ¿sí? Y como les había comentado, tenemos 3 grupos, ¿no? Menos de 40% según la fracción de eyección, entre 41 y 49, o más del 50%. Entonces, es muy importante esto porque de acuerdo a estos valores nosotros vamos a iniciar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la etiología que posiblemente tengamos. ¿Sí? Entonces, el tratamiento, como les expliqué, se basa netamente en cuál grupo de los 3 esté nuestro paciente. Si tenemos fracción de eyección reducida, levemente reducida o conservada. ¿Sí? Si nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues aquí es donde mayor arsenal de tratamiento tenemos, de medicamentos tenemos. Sí, porque los objetivos principales para tratar una insuficiencia cardíaca son reducir la mortalidad, prevenir hospitalizaciones recurrentes de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca y mejorar el estado clínico del paciente, ¿sí? Es decir, mejorar tanto en la sintomatología, la clase funcional, así como la calidad de vida del paciente. Entonces, en eso está enfocado todo el arsenal farmacológico que nosotros tenemos para este tipo de pacientes. Y es así que la guía nos dice que podemos encontrar los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Los ARNI, que son los inhibidores de los receptores de la neprilicina, ¿sí? Los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, tenemos ya los inhibidores de los SGLT2, ¿sí? Que tenemos la dapaglifosina o empaglifosina, y pues diuréticos como clase 1 para poder nosotros disminuir la sintomatología, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 brazos, ¿sí? Si el paciente tiene fracción de eyección por debajo de 40, es decir, aquí menos del 35%, pero el QRS está menos de 130 milisegundos, ¿sí? Nosotros podemos, aparte de la medicación que estamos nosotros proponiendo, podemos colocar un desfibrilador, ¿sí? Bueno, eso ya vamos a explicar a futuro, a ver en unas próximas diapositivas para que ustedes puedan observar en qué casos. Si la fracción de eyección está por encima del 35%, pues hay que considerar otro tipo de tratamientos, ya vamos a ver, ¿sí? Y pues si está en ritmo sinusal y está menos del 35%, pero el QRS está más de 130 milisegundos, fíjense que nosotros podemos utilizar algo ya de terapias extras como terapia de sincronización, ¿sí? Que ya utilizamos dispositivos para ayudar al corazón a bombear la sangre, ¿sí? El tratamiento entonces en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, siempre deben ir de cajón, o la guía recomienda inicialmente un YECA, un beta bloqueante y un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides. Si el paciente a pesar de eso está sintomático, fíjense, la guía nos dice cambiar el YECA por el ARNI, ¿sí? Y pues como recomendaciones nos dice en la guía española que nosotros tenemos todos estos medicamentos con indicación clase 1A. Sí, fíjense, todo está comprobado con estudios y nos indica que los DIECA, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los inhibidores de los ejes SGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, ¿sí? Y pues obviamente sacubitril, valsartán, que es los ARNI, todos estos tienen indicación clase 1A. Sí, entonces podemos iniciar el tratamiento con estos 5 brazos de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El tratamiento obviamente tenemos de acuerdo a nuestra disponibilidad, ya sea en el sector público, sector privado y también en el país que nos encontremos, tenemos una diversidad de medicación, ¿no? Tanto en YECA, aquí tenemos del ARNI, que tenemos del único que tenemos a la cabeza, beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los inhibidores de los SGLT2, y pues aquí tenemos las dosis iniciales y cuáles son las dosis objetivas. Como les explico una vez más, de acuerdo al lugar donde ustedes se encuentran, van a seleccionar el medicamento más óptimo y ideal para su paciente. Entonces, ¿por qué nosotros damos este tipo de medicamentos? ¿Sí? Los IECA, ¿por qué? Porque son fármacos de primera línea
que reducen la mortalidad. Si ustedes inician el paciente con IECA, pues van a mejorar inmediatamente porque es un vasodilatador periférico, va a ayudar a ese ventrículo a mejorar su contracción. Los beta bloqueantes, ¿sí? Igual reduce la mortalidad, mejora la sintomatología, ¿sí? Y pues se ha considerado que los beta bloqueantes por sí solos no han dado frutos buenos, siempre tienen que estar acompañado de un IECA o de un ARNI, ¿no? Es muy importante. Los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, pues, tenemos dos a la cabeza, espironolactona y eplerenona, ¿sí? Eplerenona, pues, es un poquito más efectiva porque genera menos ginecomastia y hay que tener muy en cuenta si de acuerdo a los valores de potasio y de la función renal. Muy importante es esa peculiaridad de este tipo de grupo de fármacos. Y los ARNI, ¿sí? Tenemos desde el 2014, ya tenemos ciertos estudios como el Paradigm EGF, en donde nos indica cuál fue la conclusión, que los ARNI son mucho mejores que los IECA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque redujo hospitalizaciones, mortalidad cardiovascular, mejoró los síntomas, ¿sí? Es muy importante. Sí, y pues para iniciar este tipo de medicamentos siempre hay que tener en cuenta un dato, sí, que la función renal siempre debe estar por encima de 30 mililitros por minuto y por superficie corporal, sí, para poder iniciar. Entonces, son nuevos medicamentos que se han ido instaurando a nivel mundial, pero ustedes deben conocerlos y saber que los ARNI van obviamente, a bloquear, ¿sí? a la zona de la producción de los péptidos natriuréticos, ¿sí? Por lo tanto, los péptidos natriuréticos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que genere más eliminación de sodio y potasio a través del riñón y por lo tanto va a mejorar la función ventricular, ¿sí? Entonces, fíjense, definitivamente la característica final es que elimina sodio y agua a través del riñón para ejercer su función a nivel cardíaco, ¿sí? Los inhibidores de los cotransportadores de sodio-glucosa, ¿sí? Los SGLT2 que les había mencionado en las diapositivas previas, también tienen ya sus estudios que avalan su utilización, y es así que tenemos el DAPA-EGF en el 2019. Pues fíjense, grandes resultados, ¿no? 26% de disminución del riesgo de muerte cardiovascular, el 30% igual disminución de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuyó el 18% en mortalidad cardiovascular y el 7% en mortalidad por cualquier causa. Y el Emperor Reduce, sí, en el 2020, en donde redujo un 25% la muerte cardiovascular y hospitalizaciones. Y pues la única efecto secundario que se evidenció que los inhibidores del SGLT2 pueden aumentar el riesgo de infecciones por hongos a nivel genital recurrentes. Pero bueno, eso es algo pequeño en relación a la insuficiencia cardíaca que puede ayudar grandemente estos medicamentos. ¿Cómo actúan los inhibidores de los SGLT2 a nivel renal? Pues fíjense que tenemos los receptores, bloqueamos aquí y por lo tanto hacemos algo similar a lo que hacían los inhibidores de los ARNI, ¿no? Sí, hace que sodio y glucosa se excreten a nivel renal, por lo tanto, sabemos nosotros una regla donde hay sodio hay agua y por lo tanto va a disminuir también la congestión en nuestro paciente, ¿sí? Otros fármacos que podemos nosotros utilizar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues ahí tenemos muchos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos de ASA que utilizamos para disminuir la congestión, ¿sí? Si el paciente no tolera los IECA, podemos utilizar los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Podemos utilizar inhibidores de los canales IF, ¿sí? Pacientes que tienen obviamente fracción de eyección reducida y aparte de eso tenemos frecuencias cardíacas muy elevadas. Algo muy importante que les tengo que comentar, vamos a ver a futuro en las siguientes diapositivas que hay nuevos medicamentos que actualmente estamos insertando en nuestros pacientes y uno de ellos es el Vericiguat, que vamos a ver la característica especial. Podemos utilizar también hidralacina y dinitrato de isosorbide, dependiendo del paciente, ¿no? Si el paciente tiene cardiopatía isquémica y pues podemos complementar con esto también para mejorar su sintomatología, perfecto. Y digoxina, como les explicaba, si tenemos una fracción de eyección reducida, aparte tenemos un paciente con fibrilación auricular, ayuda bastante en el control de frecuencia cardíaca, ¿sí?
Y es así que, pues, este es el resumen de la insuficiencia cardíaca con el tratamiento en relación a la fracción de eyección reducida. Tenemos 4 brazos grandes, ¿no? Que actualmente están avalados su utilización. Entonces, fíjense, ¿sí? Los IECA, los ARNI, los beta-bloqueantes, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides y los inhibidores de los SGLT2. ¿Sí? 4 brechas que nosotros no debemos dejar pasar por alto en un paciente con insuficiencia cardíaca. Y fíjense, en pacientes con insuficiencia cardíaca, pese a que tenemos estos 4 grupos de fármacos instaurados como tratamiento, aún pueden seguir sintomáticos y no tener una respuesta adecuada. Es así que hay nuevos estudios y nuevos medicamentos. Y es así que se hizo el estudio Victoria, en donde se utilizó una molécula, el VRC-WAD. ¿Para qué? Para poder nosotros aumentar la vasodilatación, sistémica y pulmonar. Por lo tanto, sí, se vio que este tipo de medicamentos a nivel del estimulador de la guanidinilato ciclasa, ¿sí? Obtuvieron que generan una disminución de la poscarga a nivel del ventrículo izquierdo, disminución de la hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, y por lo tanto de a poco fueron revirtiendo la fibrosis. Por lo tanto, mejoró notablemente en todos los pacientes que tenían instaurado ya el tratamiento con los 4 grupos de fármacos en relación a los que no tenían este tipo de medicación. Entonces son nuevos fármacos que estamos instaurando e insertando a nivel mundial. Sí, acá en Ecuador ya tenemos nuestros primeros pacientes, estamos viendo la respuesta progresiva que estamos obteniendo, pero es un nuevo grupo de fármacos que ustedes deben conocer. ¿Sí? Si nosotros ya instaurado el tratamiento con fármacos, no tenemos una respuesta adecuada, o podemos hacer algo más con el paciente, sí. Podemos utilizar dispositivos, ya, en este caso, desfibriladores automáticos implantables. ¿Cuándo se utiliza? Miren, la guía nos dice en 2 ocasiones. Prevención, como prevención secundaria, cuando el paciente ya tiene como antecedentes una arritmia ventricular, ¿sí? O un paciente que hizo una arritmia ventricular en menos de 48 horas, después un infarto, pero obviamente tiene la función de la fracción de eyección reducida, pues nosotros podemos colocar un desfibrilador como prevención secundaria, ¿sí? Pero si el paciente no hace arritmia ventricular y solamente tiene la fracción de eyección por debajo del 35%, pues también tiene indicación como prevención primaria para eventos cardiovasculares, ¿sí? Para evitar arritmias. También nosotros tenemos terapia de resincronización. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza terapia de resincronización? Ya les había comentado antes, ¿sí? Que en donde nosotros utilizamos si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, está sintomático, está en ritmo sinusal, el QRS mide más de 150 milisegundos, ¿sí? Tiene el QRS con morfología de bloqueo de rama izquierda. Y la fracción de eyección está por debajo del 35%, pese al tratamiento óptimo, ¿sí? Pues nosotros indicamos como clase funcional 1A la terapia de resincronización. ¿Qué es un resincronizador? Pues nada más colocar estimuladores con leads a nivel de la pared del septo ventricular y pues de la pared lateral del ventrículo izquierdo para generar una mejor contracción a nivel del ventrículo izquierdo y mejorar el volumen sistólico de cada latido, ¿sí? Y pues también podemos utilizar en pacientes, si nosotros tenemos la causa de la insuficiencia cardíaca, va acompañado de un bloqueo auriculoventricular de alto grado, ya no necesitamos solamente colocar una lead en el ventrículo derecho para mejorar esa conducción intraventricular, sino que ya se utiliza a nivel septal y de una vez se coloca uno en la pared lateral del ventrículo izquierdo para mejorar la sincronía ventricular, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, es decir, entre 41 y 49%, fíjense, solamente en lo que nos recomiendan las guías son como clase 1, pues tratar la congestión. ¿Cómo se trata la congestión? Acuérdense que hay que mejorar, reducir la precarga, ¿no? Es decir, ¿cómo se ve? Se baja la precarga con diuréticos de ácido. Y pues el resto de medicamentos que habíamos visto previamente ya están considerados como 2B. ¿Sí? Si el paciente es muy sintomático, demasiado sintomático, pues ustedes podrían utilizar este tipo de medicación, pero ya no es indicación clase 1. ¿Sí? Y en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿sí? Pues
es muy importante saber que nosotros podemos tener pacientes con fracción de eyección por encima del 50% y tener síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente se valora la función sistólica, sino también la función diastólica, es decir, la relajación del ventrículo izquierdo, y podemos tener alteraciones. ¿Sí? Entonces, ahí lo que nosotros calculamos es por ecocardiograma el índice de la masa del ventrículo izquierdo, ¿sí? El volumen de la aurícula. Si tenemos una aurícula muy grande, significa que posiblemente esa dilatación o esa fusión diastólica o relajación del ventrículo izquierdo no está adecuada. Valoramos algo que se llama relación prima en reposo. Si está por encima de 9, pues hay que tener, bueno, sospecha de insuficiencia cardíaca. Los péptidos natriuréticos, como les comentaba, si está acompañado de eso también, pues y obviamente la presión arterial pulmonar, si en casos de que puede estar acompañado con valores por encima de 2.8 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, las recomendaciones en este tipo de pacientes, ¿sí? Con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pues hay que dar el tratamiento de acuerdo a la etiología, ¿sí? Pues si el paciente es hipertenso, hay que tratar muy bien la hipertensión, ¿sí? Si el paciente tiene alguna valvulopatía, hay que tratar la valvulopatía, ¿sí? Y pues como les comentaba, si el paciente es muy sintomático, al igual que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, pues podemos tratar sintomatológicamente con diuréticos de asa, ¿sí? Algo muy importante que ustedes deben saber de los pacientes con insuficiencia cardíaca es que tiene esta curva durante toda su vida, desde el diagnóstico, ¿sí? Es decir, ustedes pueden tener una compensación de la insuficiencia cardíaca y hacer eventos agudos durante toda su vida, ¿sí? Es decir, por más que ustedes vayan haciendo un buen tratamiento, un buen seguimiento, puede tener recaídas del paciente. Y esta es una curva de cómo se comporta un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, los mensajes a casa que yo quiero comentarles en este tipo de patología es que siempre que tengan un paciente con insuficiencia cardíaca deben solicitar este tipo de exámenes, ¿sí? Péptido natriurético, electrocardiograma de 12 derivaciones, ecocardiograma, radiografía, ¿sí? En pacientes con el tratamiento para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues acuérdense nuevamente, vuelvo y recalco los 4 fantásticos, como los dicen actualmente, ¿sí? Los IECA, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides y los inhibidores de los SGLT2 como clase de indicación 1A. Y pues actualmente, como les comentaba, hay un quinto fantástico que estamos ya utilizándolo. Vamos a ver la respuesta. Ya hay evidencia en estudios internacionales. Estamos haciendo en cada país, pues en cada una de sus ciudades o países. Vayan viendo cómo se va instaurando este tipo de medicación. En pacientes para prevención con insuficiencia cardíaca crónica, pues netamente se debe tratar la hipertensión para evitar y prevenir complicaciones. En pacientes con insuficiencia cardíaca y cáncer, pues obviamente tiene que ser valorado por un cardiooncólogo para que pueda hacer el seguimiento adecuado y valorar ya cosas más finas, ¿no? Como strain del ventrículo izquierdo. En pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, acuérdense que siempre toda fibrilación auricular debe llevar anticoagulación, ¿sí? Con anticoagulantes directos si es que no, la fibrilación auricular no es valvular. Si es valvular, pues acuérdense con antagonistas de la vitamina K. Y pues obviamente si el paciente tiene FA, una insuficiencia cardíaca, una FA pues que está descompensada, pues no duden en cardiovertir esa FA para mejorar su hemodinamia, ¿sí? En pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes se considera de cajón inicialmente, pues mucho más aún y más recomendado los inhibidores de los SGLT2, ¿sí? Acuérdense que esto también actúa generando una eliminación de glucosa a nivel renal y por lo tanto son unos medicamentos muy ideales para poder utilizarlos en pacientes diabéticos, ¿sí? Algo que se está haciendo actualmente, como les comentaba, en resincronización ya con dispositivos. Antiguamente se utilizaban cables o leads de marcapasos, de resincronizadores o desfibriladores que se colocaban aquí en la punta del ventrículo derecho. Ahora no, la tecnología está cambiando y los estudios y pues la evidencia ha cambiado bastante, que ya todo ha migrado, ¿sí? Ya no se utiliza cerca a la punta, sino más hacia el septo. Y fíjense, tenemos zonas ya predilectas para utilizar ya material específico de resincronización. ¿Por qué? Porque hay la teoría que mientras más pegado estamos al sistema de conducción, la estimulación va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería comentar por el día de hoy, ¿sí? Ha sido muy
importantes los detalles que les he comentado, y pues si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues con gusto les podemos ayudar. Tal vez si tienen alguna duda, pues si no quieren hacerlo con el micrófono, pues a través del chat, con gusto podemos sacarlos de la duda. Hay una pregunta, doctor. Dice, ¿los perfiles de Stevenson ya no se utilizan? Gracias. Se utilizan, a ver, sí, en la actualidad se utilizan mucho para nosotros perfilar al paciente que llega a emergencia cuando tenemos un paciente ya con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero que viene reagudizado, ¿sí? Entonces, en insuficiencia cardíaca reagudizada o aguda, pues nosotros utilizamos mucho para saber si es que el paciente necesita o no depletarse de líquidos, ¿no? Entonces, se utiliza hasta la actualidad, ¿sí? En la guía ya no se comenta esto, en la guía, en las últimas guías 2016, 2021, 2022 ya no se comenta, pero semiológicamente pues nos puede orientar y ayudar bastante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Tal vez alguien más que desee realizar alguna pregunta para que pueda activar su micrófono o pueda enviar por el chat de Zoom. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, no tenemos más inquietudes. De parte de CIEG les damos un agradecimiento fraterno a cada uno de los participantes que nos han acompañado y de igual manera al doctor Javier Rodríguez, quien con su excelente ponencia nos ha acompañado en este día. Les voy a dejar con nuestra asesora académica, Giselle, para que les pueda brindar información de los cursos que nosotros estamos ofertando. Listo, por mi parte les agradezco bastante y pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos los participantes. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de aprendizaje. En este webinar gratuito, como pudieron observar en el video que les habíamos mostrado al inicio, nosotros hemos preparado para ustedes un diplomado especialmente enfocado en cardiología en atención primaria, el cual ya inicia este 8 de marzo. Contamos con docentes nacionales e internacionales, igual como nos pudieron escuchar la excelente ponencia del doctor, es uno de los docentes que nos va a acompañar. En cuanto a la modalidad de clases, esta es online. Hay talleres prácticos presenciales opcionales, que es en cuanto a la interpretación del electrocardiograma. Contamos con diferentes avales, tanto de la Universidad de Zulia, Eurotech, y nosotros sigue como educación continua. En este caso, para recibir más información personalizada, pues pueden comunicarse a los números que les voy a dejar en el grupo, y pues les brindaré toda la asesoría correspondiente. Les invito a participar cordialmente al Diplomado en Cardiología en Atención Primaria. Una buena noche con todos. Muchas gracias, Gis, por tu intervención. Entonces, cada uno de ustedes está cordialmente invitado a participar en este diplomado de cardiología en atención primaria, que es una corte más que nosotros como CIE, como institución, estamos realizando y estamos siempre tratando de ayudar a cada uno de ustedes a su preparación. Les agradezco infinitamente por habernos acompañado en esta noche y no se olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, en nuestras redes sociales, para que
que se puedan enterar de más cursos que nosotros ofertamos. Que tengan todos una muy buena noche.